Conmemoraciones emblemáticas 2021. Gobierno de México. Americanos, nombre bajo el que comprendo a los nacidos en América, europeos, africanos y asiáticos que en ella residen, tengan la bondad de oírme. Al frente de un ejército valiente y resuelto, he proclamado la independencia de la América septentrional. Es ya libre. Es la señora de sí misma. Ya no reconoce ni depende de la España ni de otra nación. Salúdenla todos como independiente. Estas son algunas de las palabras que Agustín de Iturbide dirigió a los habitantes de la Nueva España, lo que hoy es México, en el célebre Plan de Iguala. La Nueva España, esa región soleada y fértil, asentada en la América septentrional, era en 1820 un territorio ocupado y dominado por los españoles peninsulares desde hacía casi 3 siglos. En 1810 había entrado en guerra para ser independiente y llevaba casi 11 años inmersa en una lucha que parecía no tener fin. Insurgentes y realistas se enfrentaban en distintas zonas de nuestras tierras. Del otro lado del océano, los liberales españoles habían retomado el gobierno de su patria en 1820 y reinstauraron una monarquía sujeta a la Constitución de Cádiz, que era contraria a los intereses del alto clero, la clase pudiente y los jefes del ejército. Los conspiradores de la Nueva España, temerosos de esta influencia, pensaron que era la hora de instaurar una monarquía mexicana independiente ya de España. Y para lograrlo, tenían que eliminar de una vez por todas a los insurgentes. Ante esto, se reunieron en La Profesa, esta casa de estudios de San Felipe Neri, en el centro de la Ciudad de México, el inquisidor Tirado, Matías Monteagudo, que era el director de la escuela, y otros eclesiásticos, para planear que Fernando VII viniera a la Nueva España a gobernar sin esta constitución, porque esta constitución había sido reformada y se habían precisamente dado pasos tan importantes como la supresión de la Inquisición y por lo tanto, pues los miembros de la clerecía estaban en desacuerdo. Pero para que viniera Fernando VII a gobernar a la Nueva España, tendría que pacificarse al país y entonces ahí es donde entra Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide era un jefe militar nacido en Valladolid, que actualmente es la ciudad de Morelia, de padre español y madre oriunda de lo que hoy es Michoacán, el cual había brillado por sus victorias y su crueldad contra los insurgentes. El virrey Apodaca le encomendó que aquietara la zona sur, uno de los puntos rebeldes más importantes. A la cabeza de ese grupo estaba Vicente Guerrero, el más radical de los insurgentes, quien tenía un gran apoyo popular, principalmente en esa región, donde había nacido y que conocía a la perfección.
Su habilidad para moverse en esas tierras lo había convertido en un objetivo muy difícil de vencer. Y Agustín de Iturbide no pudo hacer que se rindiera. En ese momento es cuando inicia el intercambio de cartas entre ambos personajes. Unos meses antes del 24 de febrero, desde noviembre de 1820, cuando nombran a Iturbide en la Comandancia del Sur, justamente para acercarse a Guerrero, Iturbide, a nombre del virrey, le propone el indulto, le propone que deponga las armas. Guerrero, por supuesto, lo rechaza totalmente. Dice que él jamás va a deponer las armas. Se lo proponen porque ya tienen el plan de Iguala elaborado y querían que antes de que se diera a conocer ya no hubiera un solo grupo insurgente armado. Esa es la estrategia que desarrollan. Les propone que por qué ellos, Iturbide siendo militar, ¿por qué no se levanten armas por la independencia? Y en ese momento Iturbide le da a conocer el plan de Iguala que se había elaborado en la Ciudad de México, en donde el obispo de Puebla, Antonio Joaquín Pérez Martínez, había tenido mucho que ver en su redacción, lo mismo que un clérigo del Templo de la Profesa que se llama Matías Monteagudo. Algunos de estos propietarios de grandes capitales de la Nueva España, y por supuesto Iturbide estaba ahí. Lo eligieron porque tenían que elegir a un militar. No había otra posibilidad para alguien que encabezara un plan de esta naturaleza más que un militar. Había habido una gran batida en contra de los insurgentes después del fusilamiento de José María Morelos. A otros se les había indultado y muchos creyeron que el proceso de independencia no se iba a poder consumar. Y fue pues en esta coyuntura donde va a tener lugar la negociación entre Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. Quiero destacar que fue iniciativa de Vicente Guerrero el negociar con los realistas. Esto me parece de la mayor importancia, porque Vicente Guerrero estaba consciente de que si no sumaba adeptos a la causa de independencia, él solo ahí, pues en la sierra, no iba a poder consumar este movimiento y por lo tanto él había invitado a negociar a los antecesores de Iturbide, a Pedro Moya y a Armijo. Vicente Guerrero accedió a encontrarse con Iturbide y se vieron frente a frente el 10 de enero de 1821 en Acatempan, que hoy forma parte de Teloloapan, municipio del estado de Guerrero. Y el 24 de febrero de ese mismo año, la ciudad de Iguala fue testigo de un momento fundamental en nuestra historia, cuando esos dos hombres conciliaron sus proyectos y firmaron el plan que Iturbide había preparado, el Plan de Iguala o de las Tres Garantías. Es un plan que tiene pues primero una introducción y un epílogo. Esta es una parte. La otra parte tiene 23 artículos y en ellos se da cuenta de la importancia de acabar con la guerra. Se reconoce en primer lugar que debe de haber un respeto absoluto a la religión católica, o sea, se establece en el plan la intolerancia religiosa y se propone la unión entre los antiguos realistas y los insurgentes. No se les llama así, se habla de la unión entre los europeos, los africanos y los indígenas. El plan de Iguala era un acuerdo político muy breve que consistía en 3
acuerdos básicos que dan los colores a nuestra bandera nacional. De ahí se origina la bandera nacional. En primer lugar, el color verde es la independencia, la garantía más importante, romper con la dominación española. El segundo era la religión católica, el blanco, como una garantía que el Estado mexicano tenía que conservar, no permitir el culto de otras religiones. Y la tercera es la unión entre ¿quiénes? Entre españoles peninsulares y entre americanos. La influencia de Guerrero en el Plan de Iguala se puede observar en varios puntos. Bueno, pues precisamente en que se dé la unión entre los insurgentes y los antiguos realistas. O sea, sin la figura de Guerrero, pues no se habría podido dar esta unión. Y pues Guerrero representa a esa lucha que Hidalgo encabezó por 4 meses, que Morelos llevó a su culminación en 4 años y que Guerrero mantuvo por 5 años más. Estamos hablando de 11 años de guerra y en estos 11 años de guerra, pues el grupo insurgente en el cual pues se había abolido la esclavitud, suprimido las castas, pues era representado por Guerrero. Así es que Guerrero era un elemento fundamental para dicho plan de unidad y de paz. El Plan de Iguala estipulaba que el ejército trigarante, destinado a defender las 3 garantías, quedaba bajo las órdenes de Iturbide. Aquí en este lugar se firma el Plan de Iguala, nace nuestra bandera y el ejército realista de Iturbide y el ejército insurgente de Guerrero se unan, forman el ejército trigarante, que además es el inicio del ejército de México, porque este es el inicio de ello. Y entonces, en este sentido, Iguala pues tiene una importancia. Quiero decirte que los igualtecos somos orgullosos de lo que pasó aquí, se nos hincha, ¿no?, el pecho y nos sentimos muy contentos. El Plan de Iguala también estipulaba algo muy importante, que se implantaría en nuestro país una monarquía propia, aunque con gobernantes de fuera, en específico, Fernando VII. Lo novedoso que tenía el Plan de Iguala es que en su artículo 14 garantiza los fueros, los privilegios y la riqueza de la Iglesia Católica en la Nueva España. Ahí podemos ver el sello fundamental del Plan de Iguala para la Iglesia. Y al mismo tiempo también se acuerda, no es una garantía, es un acuerdo que México iniciaría su vida independiente bajo la forma de monarquía constitucional, que era una forma de organización que se conocía en esa época, que era la más dominante y que muchos sectores, salvo los insurgentes, estaban de acuerdo con esta forma de organización que después en México se llamó el Imperio Mexicano, que fue la primera forma de organización del Estado independiente. Se plantea una monarquía y en esto también pues hay una discrepancia con el plan de Hidalgo y de Morelos, porque si bien Hidalgo mencionó al inicio de los 4 meses que duró su movimiento a Fernando VII, lo dejó de mencionar porque él no estaba de acuerdo con guardarle el trono a Fernando VII y de hecho organizó de facto el primer gobierno insurgente en Guadalajara. Y Morelos, su discípulo, a quien le da los 29 puntos para gobernar mientras se consuma la independencia, pues va a lograr convocar a un congreso constituyente, que era lo que quería hacer originalmente Hidalgo, y se dará el decreto constitucional de la libertad, para la libertad de la América Mexicana, que establece un régimen republicano
con preeminencia del poder legislativo sobre los otros dos poderes. ¿Qué se dio el proyecto insurgente? Bueno, que se optó por un gobierno monárquico y no por uno republicano, que constituía una parte central del ideario insurgente de Morelos y de Vicente Guerrero. Sin embargo, para Vicente Guerrero era deseable la independencia, aunque fueran esos términos, debido a que de esta manera pues, se concluiría con una guerra que en ese momento era difícil que alguno de los dos bandos ganara. Entonces, era una manera de cesar con el desangramiento de la población y avanzar en un punto central, la independencia. Por otro lado, pues para Agustín de Iturbide también era muy importante, digamos, conseguir la independencia, toda vez que existía la convicción entre buena parte de la clase criolla de que esta era ya inevitable. Se había llegado a un punto de no retorno en relación a España y esta tarde o temprano se tenía que dar. Entonces era mejor que los antiguos defensores del orden colonial tomaran la iniciativa y también apoyaran el proyecto independentista, como en efecto lo hicieron. Aunque el plan contempla el ofrecimiento de la corona del Imperio Mexicano a Fernando VII y a miembros de su familia, en realidad la corona rechaza este movimiento como subversivo y por eso a lo largo del tiempo de desarrollo del movimiento trigarante del que se desprende el plan, pero también en el desarrollo de los primeros años de vida del México independiente, no hay un reconocimiento formal por parte de la corona española de la independencia, sino hasta que muere Fernando VII en 1833. En realidad, la recepción de este proyecto político y del acta de independencia de los tratados de Córdoba será de rechazo oficial, considerándolos como documentos para los cuales ninguna de las partes estaba autorizada para firmarlo, como documentos de rebelión, y no obstante lo cual constituyen las primeras bases jurídicas de la entidad política independiente que es el Imperio Mexicano. A pesar de que España se negó a reconocer la independencia del México que nacía, el proceso ya era irreversible. Y eso lo vino a confirmar el último jefe político de la Nueva España, Juan de O'Donoghue, un liberal que pronto se dio cuenta de que era hora de reconocer que estas tierras ya estaban listas para emanciparse, y no dudó en suscribir con Iturbide los tratados de Córdoba en Veracruz, que eran como una extensión del Plan de Iguala. En estos tratados quedaba establecida la independencia de México. Este encuentro en Córdoba, por eso se le llaman los tratados de Córdoba, fue muy importante porque O'Donoghue era el representante del gobierno de España, que en ese momento estaba encabezado por los liberales, y O'Donoghue consideró que ya no había nada que hacer para recuperar a la Nueva España como parte del Imperio Español, puesto que ya estaba consumada esta independencia con la unión de los antiguos realistas y los insurgentes, y aceptó esta independencia, pero en estos términos, en que se invitaría a Fernando VII ahí mencionan todos los posibles sustitutos de Fernando VII, miembros de la casa reinante de los Borbones, a gobernar a México. El Plan de Iguala también se ratifica en Córdoba, pero con una modificación significativa. Si el rey de España o sus parientes se negaban a venir a reinar en el México independiente, el Congreso mexicano elegiría a otro monarca. Este cambio, introducido por Iturbide, le dejaba el campo abierto a sus ambiciones de reinar en su patria. Cuando llega O'Donoghue, que era enviado por las Cortes españolas para sustituir a Podaca como virrey o jefe político de la Nueva España, él firma en Córdoba con Iturbide lo que se llama como Tratado de Córdoba, donde básicamente él reconoce lo establecido en el Plan de Iguala
Esos tratados son muy importantes porque con la autoridad de O'Donoghue, Novella, que está al frente de la plaza realista de la capital del virreinato, o sea, de la Ciudad de México, capitula. Y con eso ya se entrega el mando a los trigarantes. Agustín de Iturbide, apoyado por Guerrero, logró desechar los obstáculos que se oponían a la independencia. Y el ejército trigarante consiguió en 7 meses, según palabras de Iturbide, erigir el imperio sin derramar la sangre de sus hermanos. El ejército trigarante entró victorioso a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. Ya estaba todo resuelto con la capitulación de la Ciudad de México por los tratados de Córdoba. Las demás comandancias capitularon inmediatamente y se sumaron al ejército trigarante. Fue una cosa impresionante. En primer lugar va Iturbide y luego todas las tropas y al final desfilan los insurgentes, porque ellos cuantitativamente eran minoría como tropa, pero los signaron porque querían la independencia. La entrada del ejército trigarante fue el fin de la guerra, por lo menos en lo que era el territorio nacional. Hay que recordar que si bien entra el ejército trigarante el 27 de septiembre de 1821, los españoles permanecerán en San Juan de Ulúa hasta 1825 y habrá un intento de reconquista por parte de España en 1829, porque Fernando VII no reconoció los tratados de Córdoba firmados por Juan O'Donoghue y pues se mandó esta expedición de Barradas que no logró su objetivo y finalmente el reconocimiento de la independencia de México se va a dar hasta 1836. O sea que hubo 11 años de guerra y después 15 años de negociación diplomática. Con este plan, yo le llamo un plan admirable, se logró lo que la insurgencia no había logrado en 10 años de guerra. En solo 7 meses, con una campaña trigarante que tuvo pocos enfrentamientos militares, contados enfrentamientos militares, muchos sitios y asedios a plazas como Valladolid, como Puebla, Oaxaca, pero pocos enfrentamientos militares en realidad, se logró desatar el nudo sin romperlo. El Plan de Iguala se firmó el 24 de febrero de 1821 y fue enviado al virrey para que lo ratificara. Pero como no hubo respuesta, días después, Iturbide decidió proclamar la independencia en Iguala. Había gran animación y alegría, porque ahí se concentraron las tropas del ejército trigarante. Y entonces llegó Iturbide. Al bajarse del caballo Agustín de Iturbide, se puso a un lado del sacerdote y empezó a tomar el juramento a toda la tropa. La tropa estaba sorprendida, pero a la vez animada, contenta, feliz. Después de que se dio a conocer el plan de Iguala y cuáles eran sus propósitos, todo el mundo gritó y proclamó el plan de Iguala. El grito del plan de Iguala, de la consumación de la independencia, fue precisamente en este sitio a las 4:30 de la tarde del 2 de marzo de 1821. Con este acto nacía una nueva nación, nacía México, porque en ese momento se rompieron los lazos con España. En ese momento se conformó el primer ejército mexicano. En ese momento nació la bandera de México. Y en ese momento pues dejamos de ser Nueva España para convertirnos en México. Ese es lo importante de este lugar, que aquí se dio el último grito de la guerra de independencia
diciendo a todo el mundo que México era un país libre. Así acababa la dominación española que se había iniciado 300 años atrás y durante la cual se había conformado histórica y socialmente, y también cultural y étnicamente, la nación mexicana. Conmemoraciones emblemáticas 2021. Gobierno de México.